Bienvenidos a todos. Nos encontramos con un lapso después de un lapso no tan largo de tiempo acá en el Laboratorio 45, en el Campus Julio León Prado, en el marco del Laboratorio de Comunicación Transmedia. Nos encontramos nuevamente con Santiago Espinosa, Luis Brun está en los controles y hoy día no vamos a hablar estrictamente de cine boliviano, pero sí de audiovisual dedicado a Bolivia, lo que es casi lo mismo. No, pero que evidentemente nos va a dar alguna justificación para hablar de algunos temas además vinculados con la coyuntura actual. Nos topamos casi por sorpresa con que en HBO se estrenó un fabuloso documental que se lo recomendamos a todos, que titula Die Nazi Cartel o el cartel nazi, que es una producción alemana que Santiago descubrió y cuando nos lo comentó a Luis y a mí, nos sorprendió tanto que todos impacientemente corrimos a verla, ¿no? ¿Qué tal, Santi? Bienvenido. Hola Andrés, bueno, hola Lucho y bueno, saludos a todos los que nos siguen. Sí, o sea, el cartel nazi hace un descubrimiento de sus afortunados cuando uno ya no sabe qué ver y está aburrido de ver las mismas series de siempre. Ahí me topé con eso y es una cosa interesante que tiene toda una como categoría de documentales, ¿no? De hecho tiene como una línea de producción HBO, ¿no? De documentales. Esta es una miniserie documental porque tiene 3 episodios, pero tiene toda una tradición de promoción de documental HBO. Y dentro de esa está esta que es como dices, una producción alemana de un tema que para muchos podría parecer agotado. En Bolivia se lo ha abordado mucho, pero está lejos de agotarse, la verdad, ¿no? O sea, este periodo en el que el narcotráfico y los nazis, como si fuera una película de Tarantino, el narcotráfico y los nazis coinciden en Bolivia y hacen de las suyas, es algo que todavía da mucho que hablar, porque es algo que, además, claro, en Bolivia sí está relativamente documentado, ¿no? Hay algunos libros, hay esta película, incluso la que sería el nazi, pero claro, la diferencia es que esta hace hincapié en la figura de Roberto Suárez, o sea, el papel del narcotráfico, que es algo de lo que no se hablaba tanto en otros documentos, ya sea escritos o audiovisuales, ¿no? Es esta intersección entre narcotráfico y, y post-nazismo, o sea, nazismo y dictaduras en la región, ¿no? Eso es algo que no se ha explorado aquí, tal vez en algunos libros, hay algunos libros, pero, y bueno, claro, se da el contexto aquí de que estamos volviendo a discutir este tema de la lucha, cómo encarar la lucha contra las drogas, que es un tema que nos va a atravesar hasta cuando ya no estemos aquí en Bolivia, y que, bueno, ha traído como, no podía ser otra manera, el debate sobre el retorno de la DEA, digamos, ¿no? Que es un tema del que se está discutiendo, ¿no? Más allá de que se pueda estar o no de acuerdo, que creo que es una serie que puede servir para un poco abonar también ese debate, ¿no? Sí, entre otras cosas, además, cuando uno escarba en la historia siempre se termina interrelacionando con la actualidad, con la contemporaneidad, porque al fin y al cabo los actores de hoy son los actores de siempre, Sí. directa o indirectamente, y eso ya va a ir saliendo. Sí, lo interesante, como bien decías, este es un docu que básicamente nos plantea que uno de los momentos más grotescos de nuestra historia, que es justamente el golpe de García Meza y Arce Gómez, intelectualmente fue gestado por Klaus Barbie, por un nazi, y económicamente fue financiado por parte, en este documental se muestra como que a la CIA, por parte del gobierno de los Estados Unidos, y por otra parte por el cartel del rey de la coca, que era Roberto Suárez, personaje muy cinematográfico, pues su entorno se vanagloria de haber inspirado a uno de los personajes de Scarface, ¿no? Sí, eso es otra cosa que me gusta mucho porque digamos no hay mucho de lo que sentirse orgulloso, digamos, de lo que cuenta este documental. En realidad es bastante vergonzoso de la Bolivia de esos años. Pero algo interesante, ¿no? Es cómo hace este diálogo entre la influencia que tenían las figuras de los mafiosos, o sea, cómo se había transformado la idea del mafioso, porque Scarface, que es esta película de Brian De Palma, que en realidad es un remake de una película del Hollywood más clásico, digamos, ¿no? Y era de un mafioso más convencional, digamos, en Estados Unidos, cómo se reinventa en la era del narcotráfico. Y evidentemente hay un momento en el que, y eso es otra cosa muy valiosa del documental, que
tiene la versión y la palabra de los propios descendientes y familiares de Roberto Suárez, ¿no? Se sabe que hay un libro que escribió su viuda, ¿no? Que ha sido editado además fuera de Bolivia, ¿no? Por debate, ¿no? No me acuerdo el título, pero se me olvidó hasta el nombre de la señora. Ahorita lo vamos a buscar. Aida, ¿es Aida? Sí, Mi vida con Roberto Suárez. Mi vida con Roberto Suárez, ¿no? Sí. Que cuenta ahí básicamente. Me parece que es una de las fuentes de las que bebe este documental. De hecho, hay un ejercicio interesante de recrear incluso la voz de ella a través de inteligencia artificial. Y lo que, claro, confirma aquí los familiares, volviendo al tema del cinéfilo, es que evidentemente el mismo Roberto Suárez y sus familiares en algún momento dijeron hasta que querían pedir derechos de autor por haberse a Brian De Palma. Bueno, Oliver Stone escribió el guión, ¿no? Sí. Oliver Stone y a Brian De Palma célebre. Sí, por haber se inspirado sin consultarle en la figura de Roberto Suárez. Es curioso, no muchos se deben acordar, por los que no han vivido quizá en esa época, pues Roberto Suárez realmente llegó a ser una especie de padre indirecto de Pablo Escobar, ¿no? De hecho, hay otra cosa de la que no se hablaba mucho es de la relación que llegaron a tener, ¿no? Roberto Suárez y Pablo Escobar, ¿no? Y también ese cambio un poco de perfil del capo del narcotráfico, ¿no? Uno que era mucho más visible, que se hacía pasar por empresario, que era el Roberto Suárez, a uno que tiene ya un perfil más de loco mafioso, digamos, que no pretende, digamos, esconderse para nada de sus negocios oscuros, ¿no? Bueno, era un visible político, sí, así que si hablamos de negocios oscuros. No, claro, igual, pero Pablo Escobar sí, o sea, todo el mundo sabía a qué se dedicaba, pero trató de venderse como un personaje modélico, teniendo equipo de fútbol. Claro. Un Robin Hood, además, ¿no? Sí, una suerte de Robin Hood, claro. Y Roberto Suárez hasta cierto punto igual, pero hay una cuestión que me parece interesante el docu. El único que menciona la relación de manera abierta creo que es Carlos Valverde, que es uno de los personajes del... Entrevistados, ¿no? Bueno, sí, personaje del documental, en el que reconoce que sí, que Roberto Suárez, que Pablo Escobar visitó a Roberto Suárez para besarle la mano. No, que muy probablemente era... Mismo. Sí, tal cual. Evidentemente Pablo Ventas juega con una exageración del relato, que hay mucho de eso, sobre todo... En dos de los entrevistados bolivianos, que son Carlos Valverde y Pachas Carruns, que son los que le dan el tenor dramático. Sí. Y sin lugar a dudas, testigos del momento, pero como al ser periodistas tienen que... Bueno, tú lo sabes, a los periodistas les encanta el melodramatismo. Hay que justificar, ¿no? Han venido a hacer el documental, aquí tienen que llevarse buen material. Tiene que ser más interesante, claro. Evidentemente son como los que dan el hilo narrativo a todo, son los que logran hilar la historia. Pero una cuestión que me parece fascinante, y a eso quería llegar, es que este documental, a diferencia de otros retratos del narcotráfico y de la mafia, que con mucha frecuencia nos muestran estos personajes delincuenciales, pero que parecen haber trascendido lo ideológico, o que están más allá de lo ideológico, acá claramente nos muestran esta relación entre el negocio mafioso y una posición de extrema derecha abierta y peligrosa, digamos, ¿no? O sea, y además eso se interrelaciona con la posición de los Estados Unidos de plantear qué preferimos, narcotráfico o comunistas, y por supuesto la opción por la que optan es por el narcotráfico y por los regímenes de facto. Entonces la violencia y el crimen parecen que es un mal menor que ser comunista. Y eso, evidentemente, como dices, es una cosa que ahora mismo está muy vigente. La discusión, quiero decir, no estoy diciendo que Estados Unidos necesariamente esté financiando ahora mismo regímenes mafiosos, ¿no? No me consta todavía. Pero evidentemente sí, o sea, es interesante lo que dices, que hay un ejercicio, digamos, por repolitizar la discusión sobre el crimen, porque es cierto, de un tiempo a esta parte se empezó a asumir que el crimen es una cosa que viene como con el mal, digamos, ¿no? O sea, estaba ahí antes de que nos inventáramos justificaciones ideológicas para que existiera, y no es necesariamente así, ¿no? De hecho, o sea, la mentalidad, o sea, Klaus Barbie llega aquí y se queda aquí, evidentemente porque encuentra un terreno y una mentalidad, digamos, gobernante, digamos, o con poder, que es afín a sus ideas, pues, o sea, son estos empresarios, estos militares que creen que, bueno, los campesinos y las clases populares
no merecen, digamos, obviamente, tener ningún poder. Entonces, en ese contexto bastante afín con el que sintoniza Klaus Barbie, evidentemente puede interactuar e influenciar y hasta ejercer poder. Además, esto es cierto también, y esto se ha revelado ya hace buen tiempo en archivos desclasificados de Estados Unidos, Barbie trabajó para la CIA también, ¿no? O sea, no es que era un novato en esas cuestiones. O sea, Estados Unidos también en su momento llegó a apadrinar a excriminales nazis como Klaus Barbie, en el afán precisamente de horadar los gobiernos o los movimientos de izquierda en la región, ¿no? De hecho, si, el- si no llega mucho más lejos finalmente el régimen de, de García Mesa, es porque ya el escándalo en torno al narcotráfico era demasiado ruidoso y ya ponía en riesgo hasta la propia imagen de los gobiernos estadounidenses. Pues después, como dices, es un mal menor, ¿no? O sea, los gobiernos de izquierda, digamos, o los olas. De hecho, la figura, por eso también de Marcelo Quiroga en el segundo y tercer episodio cobra una relevancia importante, porque se lo ve como una suerte de amenaza, ¿no? Una amenaza para esta ideología de derecha que Roberto Suárez, Klaus Barbie y obviamente la CIA querían a como de lugar reprimir por el riesgo que podía tener de replicar a esas alturas, medio raro, pues de replicar el modelo cubano. A esas alturas sí se podía todavía. Cuando ya está en crisis, está cerca del periodo especial, digamos. Sí, hay justamente un choque entre dos visiones. ¿No es cierto? Que en el documental, y eso es interesante, digamos, la posición de la DEA, que obviamente lo que quiere es controlar el narcotráfico, sobre todo con este personaje que tienen, que es esta suerte de, no sé, pues de ex agente que se encarga de infiltrarse, como un papel que le hubiese gustado hacer a Johnny Depp. ¿No es cierto? Que este personaje que es, sí, Michael Levine, que es este tipo que se infiltra, que hace todas las relaciones, frente a la posición de la CIA, que lo que más les importa es obviamente hacer desaparecer a la amenaza comunista. Eso también es interesante ver las tensiones. Por tanto, el documental recuerda un poco a una versión latinoamericana de un libro de Le Carré, ¿no? O sea, y como este espionaje contra espionaje, muchos frentes abiertos, Guerra Fría, tal cual. Entonces, claro, funciona de manera muy atractiva porque es muy narrativo. O sea, yo hay dos cosas que le podría reprochar a este docu. La primera tiene que ver con algo que tú ya has mencionado, que es justamente la recreación de la voz de la viuda de Roberto Suárez con IA, que es algo que lo hablábamos, por ejemplo, en el docu sobre Woody Allen. No sé hasta qué punto es ético comenzar a hablar con IA a alguien muerto, a pesar de que es interesante, como tú dices, ¿no es cierto? Es como escuchar algo que... Y es chistoso, porque sus hijos, se parece a harto. No, seguro que sí, pero Qué terror, por otro. es evidentemente, eso me ha hecho un poquito, bueno, bastante ruido en realidad. Y el otro punto que me parece interesante es que, o sea, ¿qué le puedo reprochar? Es que me gustaría que haya una segunda temporada, porque se abren demasiadas subtramas interesantes. Por ejemplo, se habla del caso de Mónica Ertel y toda la línea de su padre, Hans Ertel, que era un nazi, que él fue fotógrafo de Leni Riefenstahl y que llega a Bolivia, y todo el caso de Mónica Ertel, que me consta porque alguna vez que entrevistamos a Patches Carruns cuando tuvo la generosidad de visitar el campus, nos comentó mucho sobre la historia de Mónica Ertel, y es otra historia que obviamente podría ser contada en otro documental, a pesar de que existen algunos sobre los Ertel, pocos en castellano, que podría seguir siendo contada. Creo que toda la saga, por ejemplo, vinculada con Marcelo Quiroga Santa Cruz y la resistencia al golpe, es algo como que no se cuenta del todo, que podría ser súper interesante, y podríamos seguir y seguir. Y ya que estamos hablando de actualidad, no estaría más que veamos la segunda parte de la ola de capos del narcotráfico y que se recuerden algunos nombres importantes como el del Oso Chavarría y el Neco Domínguez, que quizás les resuena a una familia muy poderosa que le gusta las redes sociales. Es verdad, yo creo que es coincidencia finalmente, ¿no? El narcotráfico es algo que está lejos de ser desterrado, digamos que... Y eso es una de las conclusiones a las que llega también este desencantado agente de la DEA, ¿no? El Michael Levine,
Dice que en realidad no le interesa a Estados Unidos la guerra contra Estados Unidos, ¿no? Tienes un libro famoso que se llama La Guerra Falsa, por eso, ¿no? Que es básicamente, sí, es una guerra falsa que sí, que necesita demostrar a la comunidad, digamos, de su país, que sí está peleando contra las drogas, pero en realidad es una cosa para guardar cierta imagen, pero en la práctica no, sus intereses políticos van más allá de la guerra contra las drogas, que es un negocio dentro de todo rentable. Y, ¿sabes? Hablando esto del tema de las temporadas, no sé si será cierto, pero cuando yo publiqué algo sobre esta serie, cuando recién la vi, empezaron como a salir varias personas que habían actuado, porque me dijeron que llegaron a rodar obviamente en Bolivia, creo que en Santa Cruz, y algunos actores, esa gente del teatro, de la televisión, del cine, dijeron, sí, yo he actuado ahí. Me escribió una señora que había hecho no de la voz, obviamente, pues sí de la Aida Levy, digamos, ¿no? Que en las recreaciones, alguno otro de algún nazi o algún del Escuadrón de la Muerte, ¿no? ¿Cómo eran los novios de la muerte? Y me decían, yo voy a aparecer en la segunda temporada. Esa podría ser otra temporada. Esa decir, los novios de la muerte son como... Solo el nombre ya es una película o una serie, ¿no? Los novios de la muerte. Dirigida por Robert Rodríguez o Quentin Tarantino, ¿cuál prefieres? Robert Rodríguez. Quentin Tarantino todavía tiene que ser la película sobre la Pauline Kael que no quiere hacer, no sé por qué. Pero ahí dijeron esto, que probablemente, y de hecho aparece en HBO Max, aparece como temporada 1, no sé si por defecto o por... Ojalá haya, porque como dices, hay muchos cabos sueltos, o sea, es un pantallazo general, y también como decías, el narcotráfico, o sea, digamos que Roberto Suárez muere impune, se hace la referencia ahí, nunca se lo llega a extraditar, de hecho, ¿no? A él. Pero quien ofreció pagar la deuda externa boliviana. Claro. Y dicho sea paso, el equipo de investigación de este documental, hace años, hace un año y algo, me contactaron también buscando material de archivo sobre los 80. Sí. Bueno, entonces es un trabajo en todo caso serio. De hecho, uno de los, aunque no es uno de los principales, uno también de las fuentes importantes es un periodista alemán, ¿no? Que es una suerte de especialista en el tema, ¿no? Que es el nazis, sí, de los en nazis. América Latina, sí. Aparece también la Beth Krasfeld, ¿no? Que es esta de los cazadores de nazis. Ya muy mayor. Ya bien viejita, ¿no? Que justamente en la track, en la peli que has mencionado, estaba interpretada por la Franca Potente. Sí. Lola Correa. Que ya a la Franca Potente ya no la ha vuelto a ver después de ese papel. O sea, actuaba creo en una de las primeras de la saga Bourne, pero bueno. Claro, las dos primeras, era el interés amoroso de la esposa, chica, no sé. No se acordaba, pero se acordaba de ella. Bueno, pero espero que haya, es como dices, ojalá haya porque hay muchos cabos y hay muchas historias ahí que vale la pena seguir explorando. Y la de la evolución del narcotráfico y la relación con Estados Unidos, has mencionado al Mejo Domínguez, al Oso Chavarría, que estuvo vinculado con el gobierno de Paz Zamora, digamos, eso no es ningún secreto, por el caso de tener memoria, que haya archivos hemerográficos, no es ningún delito todavía, o sea, por el que además entró a la cárcel un alto dirigente del MIR, que es Óscar Eddie Franco, que ha aparecido en la posesión, o sea, esas cosas que nos recuerdan que no se ha acabado, digamos. Sí. La relación entre nuestra clase política y el narcotráfico es también algo que hay que volver a reexaminar, no solo digo con los Paz Zamora y el MIR, no quiero decir, sino en general la clase política y sus nexos. Lo mismo pasa, obviamente, dentro de todo, García Meza, Arce Gómez, Roberto Suárez, tenía intereses también políticos, no eran militares que estaban trabajando solo para hacer narcotráfico, querían tomar el poder. Políticos, económicos y ideológicos. Sí. Es bien interesante ese momento en el que Aida Levy justamente reniega cuando se da cuenta que es judía ella, ¿no? Claro, que la esposa de Barbie no está muy feliz al saber que ella es de familia judía, ¿no? Claro. Y toda esa suerte de rechazo. Entonces, pero es lo que pasa, ¿no es cierto? ¿Cuántos neonazis latinoamericanos probablemente serían linchados por neonazis en Alemania si los conocieran? Esa suerte de, no sé, enajenación a la que están expuestos algunos sectores sociales, digamos. Eso se ve muy claramente en este docu y es súper interesante, ¿no? Yo creo que es importante esto de hacer una especie también de invitación a revisar un poco nuestra historia reciente. Ni siquiera es una historia muy pasada, estamos en los 80, es la década en la que hemos nacido nosotros, básicamente, ¿no? Y el hecho de que ella ha sido... Bueno, ya es bastante pasada, pero... Bueno, pero hay cosas más viejas.
Hay criminales más bien. Pues siguen vivos, además buena parte de ellos, es otro tema. O sea, el hecho de que lo haya hecho una productora probablemente extranjera le va a dar un poco más de seriedad, porque si esto se hiciera dentro de Bolivia, seguro generaría una polarización en la que todos se acusarían de estar sacando cara por unos, querer manchar a otros. Yo creo que es una invitación a rever nuestro pasado, la relación y el papel protagónico que tiene el narcotráfico, el empresariado y la clase política, digamos, en los destinos de este país. O sea, porque para no creer que las cosas que están pasando aquí también son totalmente nuevas, que eso es lo que pasa mucho, ¿no? O sea, que todo lo que creemos que está pasando, el narcotráfico, la violencia, los políticos que se apellidan Paz, o sea, todo parece que fuera novedoso y cuando no, está lejos de serlo, ¿no? Los presidentes que se apellidan Paz. Presidentes que se apellidan Paz, eso es, básicamente estás hablando del siglo XX. Y evidentemente también de esta relación entre clase política, clase económica, clase delincuencial y el entretejido, esa es básicamente la historia de la política. Sí. Creo que es interesante reverlo y sobre todo porque es como parte de la responsabilidad que tiene el cine de ofrecernos la posibilidad de repensar la historia y sobre todo de nuestra historia visual, desde nuestra historia discursiva, de repensar ciertas cosas, ¿no? Y además está genial que esté en una plataforma como HBO, porque eso hoy día es como muy democrático, ¿no? Casi cualquiera puede acceder a ver el documental, lo que no pasaba con otras piezas, ¿no? O sea, la track, por lo menos, yo creo que quienes no la han visto en salas en su momento, no la han debido volver a ver, o sea. Y eso que claro, se han proyectado, pero ese título tampoco es que es muy decidor, digamos, ¿no? Que es la track, digamos. Sí, claro, igual la cacería del nazi, porque nazis han sido cazados en todas partes. Bueno, claro. En Latinoamérica varios, pero no solo en Bolivia, ¿no? Y el título, de hecho, el nombre de este documental es como afortunado en ese sentido, ¿no? O sea, es llamativo, el cartel nazi, digamos. Es como la unión de dos grandes movimientos criminales. Claro, suena como a cine de explotación, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, no, es súper interesante, es realmente una recomendación. Y obviamente que se entrelaza con una larga historia visual que tenemos, ¿no es cierto? O sea, qué cosa más popular en los últimos años que toda la ficción que se ha hecho sobre el narcotráfico, en la que se romantiza el narcotráfico. Qué cosa más popular que todo el cine sobre nazis, o sea, y aquí confluye todo. Eso es verdad. O sea, ¿cuántas poleras hay sobre Scarface, digamos, o sobre Pablo Escobar? No me sorprende que hagan sus poleras sobre Roberto Suárez, ¿eh? No daremos ideas. Sí, merchandising. O de Klaus Barbie, ¿no? Monte Rushmore de el Oso Domínguez, del Neco Domínguez, el Oso Chavarría, Roberto Suárez. Pucha. Y de hecho, yendo más adelante, me acordaba también del Barbas Chocas, por ejemplo, ¿no? Otro célebre narco. Claro, no, sin lugar a dudas tenían grandes apodos. Sí. Pero evidentemente son personajes que no se pueden romantizar y que hay que comenzar a problematizar. Y relativamente lo hemos hecho poco, digamos. Sí. ¿No? O sea, es como que el narcotráfico fuese un tabú todavía, pero son temas de los que hay que hablar y evidentemente de ver cómo han impactado en general en nuestra memoria visual, ¿no? Bueno, y en nuestra memoria histórica. Otra cosa que me parece importante para revisitar el pasado también tiene que ver con esta idea de que a veces la liviandad con que en general ahora se habla, por ejemplo, de las dictaduras, ¿no? Porque se dice, pero esto es una dictadura, Bolivia es una dictadura, Venezuela es una dictadura, Cuba es una dictadura, Argentina, todo es una dictadura. Sobre todo sin tener, digamos, un poco el background de cómo realmente eran las dictaduras, ¿no? Y una serie como esta te revela que efectivamente no estamos viviendo en las dictaduras que había esas veces, ¿no? O sea, los famosos novios de la muerte, grupos, o sea, que vaya un grupo de militares a una reunión de la COP y que se saque a 2 dirigentes, los limpie frente a todos, o que vaya a una casa como la calle Harrington, vaya y les dispare a todos. O sea, ese tipo de cosas ocurrían en las dictaduras, digamos, sobre todo una de las peores. Y cuando se habla con tanta ligereza de que eso es la dictadura, yo creo que es importante volver a las fuentes más o menos originales, por lo menos, o a cierta versión del pasado, que siempre va a ser discutible, para evitar cometer esas ligerezas, porque hay mucha irresponsabilidad a la hora de hablar. O sea, hay otro tipo de barbaridades y crímenes y excesos que se cometen ahora,
pero no por eso vas a llamar amablemente, digamos, o alegremente dictadura a todo lo que no sea de tu o no sea de tu agrado, ¿no? No, sí, sí, sin duda. Es un poco la banalización de ciertos términos. Así como hay una suerte de banalización nuevamente del narcotráfico, Claro. del crimen, de la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando comencé a enseñar, muchos de mis estudiantes tenían como aspiración o ser narco o ser esposa de narco. Y era como, wow. No, y evidentemente hay en estas ficciones una romantización, no sé, supongo que lo mismo puede suceder con los piratas en el siglo Claro. XIX, pero bueno, corresponde también comenzar a tener un lenguaje más crítico frente a eso. El documental está narrado de manera muy atractiva, ¿no? O sea, tiene una estructura que es, como bien decíamos, que nos recuerda a una novela de espías de Jean le Carré, muy, muy típica de la Guerra Fría. Sin embargo, logra conjugar muy bien también esta suerte de estética de documental televisivo en el que hay estos momentos de entrevistas largos, lo que los gringos le suelen decir como los bustos parlantes. Pero que sin embargo es interesante porque, como tú decías, son personajes que enriquecen mucho por su perspectiva, sobre todo el círculo cercano de Roberto Suárez, ¿no? Y es bien interesante que puedan hablar con libertad de cosas que son íntimas. O sea, hay una cosa que en Bolivia también es perturbadora, es que tenemos una visión muy moderna en la que hacemos una línea divisoria entre el círculo público y la esfera privada. Y que habría... Bueno, aunque últimamente se ha comenzado a invadir mucho la esfera privada de los personajes públicos. O autoinvasión también. Autoinvasión. Exhibicionismo, en realidad. De la esfera pública. Pero es interesante, ¿no? Cosa que no guardan esta suerte de pudor en torno a lo que puede haber sucedido en la época. Pero no lo sé. Tú no, es un buen tema, ¿sabes por qué? Porque es cierto que a los bolivianos en general, no sé si pasa con países vecinos, nos cuesta hablar mucho de nuestra vida como privada, digo, no íntima, privada, digo. Por más que esta vida privada también sea como oscura y también digna noticiable, digamos, ¿no? Y además que en esa vida privada ocurren cosas que inciden en la vida pública, ¿no? Ese es el tema, no es que está ahí y es más anecdótica. Y claro, es cierto, en otros tiempos seguramente hubiera sido casi imposible hacer hablar a los descendientes de Roberto Suárez. Y aquí hablan, y tampoco es que hay como la mirada juzgada de, este es el hijo, vamos a buscarlo, hijo de narco. ¿No? Son familiares, hablan abiertamente de su padre, como finalmente no son culpables finalmente de haber nacido de ese matrimonio. Y me parece interesante porque aquí hay la tendencia a demonizar y también a esa como obligación de guardar los trapitos, ¿no? Eso que es bien, no sé si en otros países hay, pero en Bolivia, o sea, hablar de tu vida privada, por más que tenga un impacto en la vida pública, es muy difícil, y esto lo logra, porque es importante en este caso hablar de la vida privada, o sea, ¿cómo no iba a ser importante las reuniones o almuerzos entre Roberto Suárez y Klaus Barbie? Digo? O sea, bueno, hoy día la vida privada pero se ha convertido en una gran forma de relaciones públicas. Claro. O sea, creo que eso es algo explotado por las Kardashian. Bueno, y recién por Charlie Sheen, ¿no? O sea, y por nuestro vicepresidente. ¿verdad? Bueno, por supuesto. que eso es como reciente, ¿no? Pero igual siempre tienes esa sensación, sobre todo quienes hemos practicado el periodismo y sobre todo quienes hemos hecho muchas entrevistas, no te dan ganas de tenerlos enfrente y poderles hacer más preguntas. Claro. Es como que siempre te quedas con esa sed de, yo le hubiese preguntado esto. O sea, que supongo que es algo que nos ha pasado a todos en los debates presidenciales, Sí. pero bueno, sin duda cuando tienes personajes tan jugosos como los que salen en este docu, te encantaría poder hacer más preguntas y querer saber más. Es por eso que pucha, HBO, si nos escuchan, Sí. Una secuela o una segunda temporada y una tercera. Y el making of también. El making of sería genial, sí. No, sin duda, pero creo que como, digamos, o sea, yo creo que va a ser un documental muy atractivo en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, 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 pero creo que como bolivianos tiene un impacto directo que es interesante. Y realmente yo escucho poco en Bolivia
O sea, no sé, ¿cuál de nuestros colegas críticos ha comentado esto? Tú, no sé si tú has No, leído. yo no, es una pena porque yo cuando publico un post dicen que está eso y porque precisamente tenía que ver con el debate de la DEA. Si no hubiera sido porque ha vuelto ese debate a la arena pública de si vuelve o no vuelve la DEA, tal vez ni le hubieran tirado bola al post. Pero después yo esperaba que alguien más diga algo, solo aparecieron en realidad estos actores, los extras que dijeron, sí, yo he actuado ahí, que está bien, Dios, pero no han hecho yo. Algunas personas de bolivianos que viven afuera, por ejemplo, que me han dicho, sí, que jodido, digamos, o alguno que ha visto el post, pero escribir, por ejemplo, sí me sorprende, o sea, cuando se hacen otro tipo de cosas, se habla de Bolivia desde afuera, sobre otro tipo de cosas, somos bastante más generosos en nuestras intervenciones, pero aquí no, es como si otra vez tuviera ganado ese pudor que dices, ¿no? Como que, no, mejor no hablaremos de nuestro pasado narcotraficante. Cuando Ibai Llanos habla de cuál es el mejor desayuno de Sudamérica, sí que hablamos mucho de eso. Claro, casi nos hemos obligado a votar a la gente más que en las elecciones, ¿no? Pero claro, hablamos de nuestro pasado, que no es tan, más o menos reciente, como hemos dicho, con el narcotráfico, la presencia nazi, y realmente como que preferimos guardárnoslo, si no, pues no hay que hablar de eso aquí, no frente a los extraños. De todas formas, hay otro tema súper interesante que se me ocurría al conversar contigo, y es, o sea, tampoco se hace mucho la relación, que en Colombia sí se ha hecho, o sea, que la generación dorada de Colombia, o sea, por lo menos la que nosotros más vamos a recordar, porque yo nunca voy a reconocer que James Rodríguez sí, no. esté por encima de Valderrama. No. La generación a la que yo más amo del fútbol colombiano, que es esa protagonizada por el Tino Asprilla, por el Tren Valencia, por Higuita, el Pibe, etcétera, etcétera. Esa generación está muy vinculada también con el financiamiento del narcotráfico a ciertos equipos colombianos, ¿no? Y la implicación de ellos también. Pero me parece interesante pensar por qué, y ahora que el profe Oscar Gorta, que podemos hacerle un homenaje ahora, acaba de morir, habría que pensar si el boom del fútbol en Santa Cruz, porque pensemos que hasta los años 80 el fútbol en Santa Cruz no era relevante. No. O sea, La Paz y Cochabamba eran los semilleros de la selección del 63. Y de la misma no estuvo relacionada. Seguía siendo Cochabamba, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, hay como una suerte de equilibrio, claro, ¿no? Porque ya hay figuras descollantes Cambas, pero hay también cochabambinos, ¿no? Pero lo que quiero pensar es si no hay una relación también entre el boom del fútbol en Santa Cruz en los 80 y 90 con el boom del narcotráfico. Sí. Yo creo que no es para nada descabellado, sobre todo teniendo en cuenta cosas recientes, o sea, Marcet. Marcet es uno de los capos de la droga más fuertes y rimbombantes que hay ahora, que ha vivido, y muchos dicen que sigue o ha vuelto a Bolivia, que ha llegado a jugar profesionalmente en fútbol boliviano, o sea, en torneos de Santa Cruz, digamos, precisamente. De asociación, claro. De asociación, con otra identidad, y obviamente se sabía que financiando, obviamente, un equipo. Entonces yo no estaría para nada descabellado estudiar eso. Obviamente, seguramente trae sus riesgos, los mismos futbolistas o dirigentes deben ser conscientes. Yo creo que hay una relación que algún rato se destapará, ¿no? En algún momento, me acuerdo, hasta hace no mucho, salieron como casos así de jugadores implicados con narcotraficantes. Había un vaca, pues, hay un montón de jugadores backs, pero... Mujica no estuvo... Mujica estuvo en la cárcel un tiempo por Marcet, porque él había llegado a ser su entrenador en ese club de los Leones, de no sé qué, no sé qué, era un club, pero ese es, yo creo, un indicador de que no es para nada descabellado, de que hay mucho que escarbar ahí. Yo creo que sí, esa coincidencia no es casual. O sea, el dinero también seguramente ha movido mucho de la economía. De la economía y también como la pulsión aspiracional también de los chicos, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Medellín, ¿no? O sea, ahí sí hay una miniserie, por ejemplo, sobre esa generación, sobre, ¿no? Liguita, yo la vi, está en Netflix, que habla precisamente de cómo el narcotráfico impacta, digamos, y los va condicionando a Higuita, Leonel Álvarez, que es ese equipo, que fue el primer equipo colombiano en ganar la Libertadores, ¿no? Y claro, o sea... casualmente, digamos, ¿de dónde está la plata ahí para... Era una generación dorada, por otro lado, ¿no? O sea, sí, claro. Igual que la Bolivia del 93-4, ¿no? Era una generación dorada. Extraordinaria. Pero es que creo que tenemos que superar esta suerte de moralismo de decir las economías sumergidas, la ilegalidad no está relacionada
con cosas de la sociedad de las que nos podemos enorgullecer también. Y creo que sucede, digamos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué hubiese pasado con el Brat Pack si no hubiesen tenido relación, con el Rat Pack, perdón, con relación con la mafia italiana? O sea, al final la sociedad es un gran tejido en el que suceden cosas, digamos, ¿no? Y eso me parece interesante, e ir pensando, o sea, bueno, habría que pensar también cómo el boom de ciertas regiones, de ciertas industrias, están vinculados también con economías irregulares, por decir algo. Y ese puede ser un sujeto súper interesante de investigación periodística y, por supuesto, de investigación para un documental o para una pieza narrativa no ficcional, ¿no? O sea, y me parece que no tiramos tanto de esta realidad extraordinaria que tiene un país como Bolivia. Sí, normalmente el periodismo en general suele mirar aquí, ¿no? A los lugares, como en la política, digamos, ¿no? O sea, la farándula, en caso, ¿no? O sea, prefieren mirar ahí que es, digamos, como un lugar común y seguro, digamos, ¿no? Y claro, la investigación, el destape, porque también afecta a intereses que están muy cerca, suele ser mucho más... o mucho menos en realidad frecuentado. Pero yo creo que, o sea, el fútbol y el deporte de alta competición, no solo el fútbol, pero en este caso el fútbol, es un negocio que sirve en muchos casos para el lavado de dinero de actividades ilícitas, o sea, eso no es ningún secreto. Por ejemplo, o irregulares, o sea, que en los 90 igual en Bolivia ya había, por ejemplo, clubes que dependían de estas empresas de gota a gota, tipo Finsa, o sea, no es pues, casual, o sea, era una forma de lavar dinero que estaba moviéndose a un ritmo vertiginoso y que necesitaba ser blanqueado, ¿no? Y lo mismo con el narcotráfico. Yo tengo una camiseta de la selección de básquet de Cochabamba con algo de Finsa, ¿no? O sea, financiada por... Pero las cosas no son... Hay de bancos, o sea, no, es como dices, no tenemos ya que espantarnos a esas alturas, tenemos que hablar con naturalidad. O sea, la clandestinidad, los negocios ilegales, ha estado ahí, va a seguir estando. Desde el inicio del capitalismo. Sí, claro, exactamente, son parte de... Y lo que hace más fascinante todo esto, ¿no es cierto? O sea, quizás alguien que no esté muy familiarizado con la historia de Bolivia, que le plantees la historia de que un narco ganadero del oriente está relacionado con el carnicero de León, con uno de los personajes más oscuros del régimen nazi, o por lo menos célebres por ser oscuro, y que estén interrelacionados en un país como Bolivia, evidentemente suena como a una fábula extraña, pero evidentemente nos estamos enfrentando a un hecho histórico que cuando está bien narrado es mucho más interesante que una ficción alocada como la de, no sé, Inglourious Basterds, digamos, ¿no? Sí, no, exactamente. Yo creo que es también un llamado como a revisitar nuestra propia historia reciente, a mirar esas conexiones que a veces tenemos flojera o estamos desacostumbrados de mirar, y a mirarlas sin tanto complejo, como dices, ¿no? O sea, mirarlas como con personas curiosas que somos y tratar también de explicar ciertos fenómenos, ciertas cosas que hay en este país que derivan de esas historias que a veces no queremos descubrir más y menos contarnos, ¿no? Yo creo que es un ejercicio en ese sentido. O sea, no es casual que lo hayan hecho por eso documentalistas y productores de afuera. O sea, me parece que sea mucho más difícil que lo haga gente aquí. Hay algunos libritos que se han hecho sobre esto, investigaciones, trabajos sobre la relación, ¿no? Hay uno que hizo hace un tiempo, que creo que lo entrevistan también en el documental este periodista gringo que lo hizo con Fadrique Iglesias sobre el Klaus Barbie precisamente. Una amplísima investigación al respecto, sí. ¿No? Entonces, pero que igual han pasado más desapercibidos. Aquí sobre todo, quiero decir, como decías, las repercusiones del documental, como seguramente es mínima, porque nos cuesta mirar y hablar de esas cosas como realmente si nos avergonzaran y temiéramos a decirlas en voz alta, ¿no? Es algo que... hay que hacernos ver con un psicoanalista colectivo. No, sí, el director del documental, que es Justin Webster, no es alemán, no, pero es un tipo que aparentemente está muy interesado por Latinoamérica, o sea... ¿Has visto algo de un agüero o algo así? Sí, es guionista del documental El Kunt, otro documental sobre Gabriel García Márquez. No sé, es como... A ver, estamos hablando con alguien que seguramente se ha pasado años de su vida estudiando
América Latina y evidentemente que tiene una larga trayectoria trabajando sobre documental, lo que puede ser como súper interesante, ¿no? En su aproximación al tema. Entonces, creo que esta idea de poder tener una visión más global, porque no sé si te sucede, porque yo recuerdo haber visto, por ejemplo, documentales sobre la calle Harrington, Claro. o documentales sobre el gobierno de García Meza, qué sé yo, que cuando son hechos desde Bolivia a veces tienen un sesgo localista que no logra entender el rol que Bolivia está jugando en un tablero de ajedrez más grande, digamos, ¿no? O sea, creo que lo rico de este docu es que te plantea que lo que está sucediendo en Bolivia, con sus singularidades, particularidades y detalles, hace parte de un panorama complejo de la Guerra Fría, pero también de la decisión que van a tomar, digamos, los Estados Unidos, los gobiernos internacionales frente a cierto tipo de problemáticas. Y eso justamente es como súper interesante, creo. O sea, yo tengo la visión que muchas veces los historiadores bolivianos y la gente que piensa lo boliviano a veces tiene dificultad de relacionar lo que sucede en Bolivia con lo que sucede en el mundo. Y no solamente con la América Latina, porque sí hay a veces una voluntad muy latinoamericanista. Yo recuerdo bien que cuando publicamos nuestro primer libro de cine, o el segundo, ya no me acuerdo, creo que alguno de los dos, uno de nuestros colegas, creo que era Mauricio Sousa, uno de los comentarios que hizo al respecto es que hablábamos mucho de la relación entre algunas películas bolivianas y el cine internacional, pero no el cine latinoamericano. Y desde mi perspectiva, creo que no es algo que lo hemos hablado, pero para mí era algo intencional, porque me interesaba ver cómo lo boliviano puede contactarse con algo que no puede ser su realidad inmediata. Y creo que eso logra este docu. Y eso me parece bien apreciable, bien interesante, pensar Bolivia desde una perspectiva un poco más amplia, digamos, ¿no? Sí, no, es totalmente cierto. Yo creo que también de alguna manera nos hace sentir menos insignificantes también, ¿no? Porque a veces sí, evidente, esta tendencia a lo endogámico, a ver todo desde adentro y mirar nuestras particularidades, no sé, digamos, y no tratar de encontrar estos puentes que nos hacen parte de algo mucho más grande, bueno o malo, ya sea el cine o el narcotráfico. Es como una especie de defecto de fábrica que tenemos a los bolivianos, ¿no? O sea, mirada demasiado retraída, ¿no? Y aquí es cierto, eso es este tablero de ajedrez, como la Guerra Fría, además, esos saltos que hay de países, ¿no? De Estados Unidos, Alemania, Argentina, Bolivia, así, cómo va saltando, porque esa era también la internacionalización del crimen, de las redes criminales y de la política exterior gringa, jugaba así, o sea, esa es la dinámica propia de la Guerra Fría. Entonces, tratar de entenderla sin esas conexiones, sin esos juegos de influencias que vienen desde un lado y del otro del mundo, es un poco absurdo. Y yo creo que eso es algo importante. Seguramente cuando se hace aquí, como dices, así tendemos a mirar solo lo que nos interpela, digamos, aquí cercanamente, ¿no? Nos cuesta ver realmente esos vínculos con poderes y con influencias y con intereses que están más allá de nuestra pequeña Bolivia, digamos, ¿no? O sea, necesitamos ver también... Bolivia. Necesitamos ver también que hay un mundo también que ejerce influencia y para que en determinadas coyunturas, tampoco siempre, Bolivia es un actor que puede ser funcional a determinados proyectos, como era en este caso, un proyecto para tratar de poner un coto al comunismo, digamos, y generar un mayor bloque alrededor del capitalismo gringo, digamos. O disfuncional, porque claro, si Bolivia se caracteriza es por ser una anomalía en el panorama, lo que para mí es algo muy enorgullecedor, ¿no? A veces claro, esta forma de no ser lo que se prevé es súper interesante. Pero bueno, creo que ya vamos llegando un poco al final de esta entrega. Nuevamente un gusto poder compartir micrófono contigo, Santi. Agradecerle a Lucho por estar en los controles. La invitación. Nosotros no podemos invitar a que entren a HBO, pero el llamado a que, o sea, realmente disfruten de un documental que es súper interesante, que plantea un tema de la historia reciente de Bolivia, desde una perspectiva fresca, interesante, muy bien narrada y realmente divertida, digamos, ¿no? No
no es como leer un viejo manual de historia aburrido, sino es aproximarse de una manera entretenida, interesante y que para muchos va a ser súper reveladora, sí. Sí, bueno, sí, gracias, Andrés. Antes de despedirme, una de las cosas que has dicho que parecía bien interesante de la disfuncionalidad boliviana, que evidentemente, claro, en alguna parte del documental la idea de Estados Unidos, se dice, es básicamente hacer un gobierno similar al de Pinochet en Chile, ¿no? O sea, un militar que básicamente haga bien el trabajo, y claro, lo que le sale ahí es García Meza, digamos, que no haga, que a la primera que puede empieza a desbordarse y a hacer del narcotráfico el principal negocio del Estado, entonces lo tienen que sacar por eso, porque no es un alto mando obediente y estricto como lo fue Pinochet, y por eso duró tanto también. Y eso es algo así muy propio de los bolivianos, para bien o para mal, ¿no? Esa tendencia a salirnos del guión y a ser desobedientes en un sentido no muy constructivo necesariamente. O sea, que sea esta una provocación, como decías, para que los bolivianos vean esto, que discutan el tema, no solo por lo coyuntural, sino también porque necesitamos revisitar algunos lugares comunes del pensamiento y la discusión del presente, ¿no? El que estamos a veces demasiado entrampados a ver solo lo que sale en TikTok o en Instagram o en Facebook o en los canales de televisión, ¿no? Necesitamos ver un poquito más allá y reconocer también ese tipo de figuras y de procesos que, como decíamos, siguen en evolución, siguen transformándose, y están aquí para seguir siendo redescubiertos y discutidos, ¿no? Sin tantos complejos ni tanta tendencia a mantenerlos en silencio, ¿no? Que sea eso, es una provocación hasta que llegue la nueva temporada. Ojalá. No, sí, y sobre todo rescatar el gesto de este tipo de piezas, que a diferencia de series o de películas que necesitan de un héroe épico, por mucho de que este héroe sea un villano, digamos, como Scarface, como toda la saga Narcos, como hay tanta serie que hay sobre Narcos, incluso Breaking Bad, que suelen mistificar y convertir incluso a los personajes, hasta cuando se los muestra mal, digamos, se los convierte en el mal esencial, digamos, ¿no? Que es un poco igual. Yo recuerdo que cuando en el cole me hablaban en clases de historia de García Meza o de Arce Gómez, realmente me estaban hablando del mal esencial, digamos, ¿no? O de Banzer, lo mismo. Claro, sí, es como... Y esa es una forma de hacerlos crecer. Creo que es importante verlos de cerca, desmitificarlos y justamente darnos cuenta que son unos burócratas y que son la encarnación de la banalidad del mal, no del mal esencial. Pero bien, genial. Muchísimas gracias, Santi. Con eso nos despedimos. Agradecerle al gran Lucho Brun en los controles. Desde el Laboratorio 45, en el Laboratorio de Comunicación Transmedia del Campus Julio León Prado en la UPB de Cochabamba. Nos despedimos. Espero que hasta muy pronto. Gracias.